7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. La invitamos para hablar algunos temas de interés vinculado no solo con el sector laboral, de lo que vamos a hablar. Hay una reforma importante que se ha avanzado, como es el tema de la jubilación patronal, en general la reforma laboral, que se aspira ya con mayor tranquilidad, en un periodo de 4 años, se pudiera emprender en el país y generar mejores acciones de confianza, cuando sabemos que en el sector privado se llega a los 19 años y virtualmente se echa fuera del trabajo para no asumir la carga de la jubilación patronal. Pero quisiera empezar por un tema político, porque estuvo en ciernes en la Asamblea Nacional el juicio político de quienes han venido permanentemente buscando la desestabilización en el Ecuador, y que justamente la semana anterior, el 1 de mayo, se desactivó un juicio político que, por cierto, esto lleva a otros cauces, distorsiona una tarea que puede cumplir una secretaria de Estado solo por acciones politiqueras en el país. ¿Cómo recibió la ministra de Trabajo esta decisión de que concluya este proceso, que por cierto tiene derecho constitucional la Asamblea, pero que no llegó a cristalizarse el juicio político en su contra? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Escuchaba antes de mi ingreso a cabina al constitucionalista, al doctor Chalco, y en algún momento al doctor Chalco le preguntaron acerca del juicio político que se había iniciado en mi contra, y él dio una respuesta que hoy día la traigo a mi memoria. Cuando de una senda entrevista que me hiciera el periodista Carlos Vera, en el momento en que él me preguntó que si yo había tenido una participación directa en el sumario administrativo, que fue el argumento utilizado por estas 4 asambleístas, por 3 partidos políticos y por un sector de independientes para iniciar el juicio político, el constitucionalista doctor Chalco dijo: no tiene responsabilidad alguna, porque la ministra Núñez no ha firmado absolutamente nada. Los juicios políticos, de acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Constitución de la República, tienen que tener responsabilidad individualizada. Yo siempre manifesté que como ministra de Trabajo yo daba la cara, porque es mi responsabilidad permanente como secretaria de Estado. Entonces, expliqué que el inicio de este trámite administrativo era una orden judicial constitucional que había dado la juez Mayorga. Consecuentemente, toda la sustanciación administrativa en sede del Ministerio de Trabajo respondió a una decisión de acción de protección. En lo absoluto, yo como ministra del Trabajo tenía la mínima responsabilidad en este trámite administrativo. Es decir, los elementos constitucionales y legales que dan paso al inicio de un juicio político de ninguna manera se encontraban configurados. Además, las firmas que se utilizaron para la primera fase, que es la fase de recolección de firmas, para cumplir el primer requisito de aprobación de firmas, contenían una serie de firmas que correspondían a asambleístas que estaban titularizados, pero que nunca acompañaron la documentación de la titularidad que ellos adquirieron en su condición de asambleístas suplentes. Consecuentemente, lo que más existían más bien eran elementos de falta de legitimidad para el inicio y sustanciación de este juicio político, que concluyó con el archivo el día 1 de mayo del presente año. Fue un reconocimiento al trabajador, lo que hicieron en la Asamblea. Sí, yo creo que sí, a veces hay que leer las historias en su contexto. Salió un día justo 1 de mayo el archivo a el juicio político, que, como vuelvo a repetir, creo que en este periodo legislativo y en otros periodos, me atrevo a señalar, de los que mi memoria recuerda, no se había dado tamaño hecho. 4 asambleístas,
3 partidos políticos y un sector de independientes pretendiendo enjuiciar a una ministra de Estado. En el caso de la doctora Mónica Palencia, eran 2 asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana, la asambleísta de la provincia de Esmeraldas e irónicamente un exministro del Trabajo de apellido Barrezueta, que ahora perdió el proceso de reelección de la provincia de La Suay. En el caso de la señora canciller también era el bloque de la Revolución Ciudadana, pero en mi caso eran 3 partidos políticos y un sector de independientes. Pero bueno, es una historia superada, y en algún momento también con usted, licenciado, conversamos que los juicios políticos actuales en el Ecuador son juicios de números, y este era también un juicio de números. Por cierto, en el tema de fondo, lo que el país quisiera que con un juicio político cambien las cosas, si se encontraran errores en una administración. Es un capítulo cerrado. Quisiera pasar a otro tema antes de lo laboral, que es el tema de fondo. Señora ministra, usted como estudiosa, como ex jueza también, ¿qué piensa? Desde su opinión, sabemos que esto el presidente de la República decidirá finalmente lo que anunciara la posibilidad de una constituyente, con una circunstancia. Creo que la gran mayoría de ecuatorianos, y así se pronunció en las urnas, quiere cambios. No quiere esta constitución oprobiosa, aprobada en septiembre del 2008, quiere esos cambios, pero hay mecanismos. Uno, por cierto, le da la atribución al Ejecutivo de convocar a una asamblea constituyente luego de los filtros de la Corte Constitucional, pero otro, el escenario de la Asamblea Nacional. No se podrá lograr lo que se quisiera, pero sí, como han señalado reconocidos juristas serios, constitucionalistas, politólogos, académicos, lograr los cambios en la Asamblea, más aún cuando se conoce que habría una mayoría legislativa, se necesitarían 77 votos. ¿Qué piensa usted de su experiencia? Mire, aquí hay que señalar lo siguiente: esta Constitución del año 2008, que en su momento fue considerada como la gran constitución que iba a regir la vida del Estado ecuatoriano por más de 100 años, así lo decían. Otros decían que por más de 300 años, ya ha tenido enmiendas. Creo que las enmiendas de mayor peso, porque son las que trastocaron todo el sistema judicial, fueron las del año 2011, con más de 10 preguntas. Otra pregunta que se consideró en ese famoso proceso de consulta fue el tema relacionado al artículo 77, la famosa prisión preventiva. En definitiva, bajo toda esta historia de nacimiento y proceso de vigencia de la Constitución del año 2008, queda claro que nunca fue ni perfecta, ni tampoco para tener vigencia, ni por 100 ni por 300 años. ¿Qué ha pasado con el transcurso del tiempo en estas instituciones? Ahí sí voy a decir, novísimas, que fueron creadas en la Constitución del año 2008, y me voy a quedar solamente con una, que creo que es la que ha tenido indudablemente mayor historia y mayor peso, porque fue la que designó, de acuerdo a lo que se estableció en esta Constitución del año 2008, todas las autoridades de las principales y más importantes instituciones del Estado. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que más allá de que haya sido presidida en su momento por mujeres y que haya tenido una conformación paritaria, el resultado de este Consejo de Participación ha sido eminentemente controlador. Fue la argolla necesaria para que el Correato pudiera institucionalizar todo su proceso político de control absoluto de todas las instituciones del Estado, empezando por la Contraloría General del Estado y pasando después con las reformas del año 2011 a un control total por parte del Consejo de la Judicatura de todo el sistema judicial, incluida la Fiscalía, la Defensoría Pública y también las designaciones de los notarios del país. ¿Qué nos ha arrojado la historia de la vigencia de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que todos los concursos, absolutamente todos los concursos, han sido irregulares.
todos fueron direccionados para colocar en todos los cargos a los amiguis del Correato. Y ahí está el mejor caso y evidencia de corrupción, como el caso de la Contraloría, cuando colocaron y designaron al excontralor, hoy sentenciado en los Estados Unidos. Efectivamente, fue el mecanismo para controlar, perdón la redundancia, a los organismos de control. Es decir, con ese análisis, señora ministra, esto tiene que desaparecer. Definitivamente, tiene que desaparecer. Yo creo que hubo un momento muy oportuno que movió el tablero cuando se conformó a través de la consulta popular un nuevo Consejo de Participación transitorio, que en su momento lo presidió el doctor Julio César Trujillo. Ahí quedó evidenciado todo lo que estaba pasando al interior de este Consejo de Participación. Otro momento en que se perdió la oportunidad, y cuando se pierden las oportunidades, bajo mi lectura, se pierden tiempos. Y los tiempos son importantes en política, como en la vida de todo ciudadano. Los tiempos son importantes incluso en el desarrollo deportivo de un deportista de alto rendimiento. Por eso es que los tiempos tienen un valor sustancial y yo diría también un valor determinante. Aquí, a esta pérdida de tiempo, en mi concepto, se perdió y se diluyó, pese a que fue una propuesta inicial. Cuando fuera candidato y después cuando ganó la presidencia, me refiero al señor Guillermo Lasso Mendoza, porque él dijo que en los 90 días siguientes de su posesión, él iba a convocar a una consulta para una reforma parcial, que iba encaminada justamente a la desaparición o a la extinción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No lo hizo, no lo cumplió. Hoy, nuestro presidente Daniel Noboa Sin está estudiando todos los mecanismos que nos pueda llevar a una reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, que yo creo que los caminos deben ir justamente enfocados a valorar los tiempos. Para mí son importantes los tiempos. Entre tiempos valorados, tiempos determinados, encontraremos resultados en tiempos. Yo sí creo y soy una fiel convencida de que debemos ir a una reinstitucionalización del Estado a fin de que las autoridades de control y de las principales instituciones del Estado vuelvan a una designación de otra manera, no a través de estos concursos de méritos y oposición, que ha quedado evidenciado. No hay un solo concurso, licenciado, no hay un solo concurso que en el Ecuador, después del nacimiento de este fenómeno llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no haya concluido con horrores dentro de los concursos, y más aún, también con horrores en las designaciones de otras autoridades que se hicieron. Ivonne Núñez, si hay conciencia sobre los caminos de reinstitucionalización que necesita el país, y también juega el tiempo, que es fundamental, y teniendo como premisa la atribución que tiene el presidente para una constituyente, de cualquier manera, esto será analizado para ver el mejor camino final para llegar a estos cambios y a esta reinstitucionalización. Sí, el presidente Daniel Noboa Sin es muy inteligente. Él sabe meditar, sabe también rectificar, y estamos todos nosotros convencidos porque tiene 4 años entregados a través de la votación libre, democrática y popular para conducir al Ecuador a un mejor destino. Él suele decirnos siempre, nosotros tenemos que reconstruir el Ecuador, no tanto pensando en nosotros, y dice él, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Nunca lo voy a olvidar. Esta frase fue pronunciada cuando el presidente Daniel Noboa concurrió a un encuentro con trabajadores activos. Nunca antes un candidato a la presidencia de la República se había reunido con trabajadores y con las centrales sindicales. Este hecho siempre a mí como ministra de Trabajo me marcó un nuevo sendero. 30 minutos escuchó el presidente Daniel Noboa a los principales dirigentes de todas las centrales sindicales del Ecuador, y escuchó también a los trabajadores de base, y cuando conversábamos y los trabajadores
flameaban las banderas, él decía, está todo el Ecuador aquí. Es que el movimiento sindical es todo el Ecuador. Yo le respondía al presidente Daniel Noboa. Y cuando habló el dirigente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el dirigente Edgar Zarango, yo le decía, esta confederación es la confederación más antigua del Ecuador. Tiene una historia política importante. Recién el año pasado cumplió 80 años. Y una dirigente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Nela Martínez, se convirtió en la primera mujer legisladora allá en 1945. Pero la famosa CTE, ¿no? Claro, la famosa CTE. Entonces me decía, qué importante que es conocer la historia del movimiento sindical. Y después yo a reglón seguido le comentaba, por allá por el año 77, cuando retornábamos del proceso de dictadura y íbamos al retorno de la democracia, usted lo debe recordar porque usted también tiene una muy buena memoria y además es partícipe de toda la historia, sobre todo después del retorno de la democracia, que se elaboró una nueva constitución con delegaciones directas. Pues los trabajadores también tuvieron delegaciones directas. Ahí estuvo el señor José Chávez. Pepe Chávez estuvo allí, claro. Yo lo recuerdo. En las comisiones de reestructuración jurídica del Estado. Sí, entonces la importancia del movimiento sindical ha sido determinante siempre en la historia del Ecuador, por supuesto, de grandes dirigentes sindicales, y estoy dando dos nombres. Nela Martínez, incluso la sala principal del legislativo lleva el nombre de Nela Martínez, pero hay que saber de dónde salió Nela Martínez, al igual que José Chávez en el momento en que se elaboró esta constitución para el retorno de la democracia. Entonces, el presidente Daniel Noboa Sin va a saber campear qué es lo que le corresponde a él como presidente de la República hacer en estos momentos, porque él le da un valor. Él le da valor a los tiempos y es necesario jugar con los tiempos para poder saber cuáles son las decisiones más acertadas en este marco. Y a mí me gusta como ministra del Trabajo que en este marco de debate todos participen. Ahí veo un medio de comunicación escrita en la ciudad de Guayaquil que incluso ha aperturado una página web para que las personas que desean intervenir en este importantísimo debate de reinstitucionalización del Estado digan cuáles son las vías a seguir. Y esto es importante porque todos vamos a tener derecho a opinar, derecho a colaborar y sobre todo el derecho a ser oídos. Hay que confiar entonces, ministra, en la decisión final que adoptará en su momento el presidente Noboa. Sí, así como hemos confiado en todas las decisiones que él ha tomado y que inclusive en algunas que pudieron en su momento ser erradas, pero nunca se las hizo para llevar al campo del error, se las hizo de buena voluntad y con otros escenarios. Él ha retrocedido. Bien, vamos ahora con el tema laboral. Ministra, le hemos visto empeñada, usted anunciando cambios tan necesarios en un código del trabajo que data de 1938. Se han hecho algunos parches, pero se requieren reformas también profundas. ¿Cómo se viene trabajando, al menos con los tres sectores, de manera tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores? Y uno de ellos, la jubilación patronal, por favor. Con usted conversamos aquí el tema de la jubilación patronal y yo le comentaba que el año pasado lo habíamos conversado con los empresarios y con los trabajadores en el seno del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, y le había comentado a usted que a mí me había llamado mucho la atención lo que había sucedido con la jubilación patronal especial del caso de los cementeros. Creo que ese fue el punto de quiebre para proponerles que no podía suceder un hecho tan lamentable con esta ley que tuvo vigencia más de 30 años y que la Corte Constitucional decidió por demanda de inconstitucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al no tener sostenibilidad económica, derogarla, es decir, la dejó sin efecto y la declaró inconstitucional. Con ese ejemplo, y más aún cuando yo no vi en la decisión de sentencia de la Corte Constitucional que los trabajadores de la cementera tuvieran una defensa por parte de las organizaciones sindicales, yo les planteé que era momento de debatir el artículo 216. Es bien complejo que en el Consejo Nacional de Empleos y Salarios se lleguen a decisiones por votación unánime. Lo he logrado.
hemos logrado una votación unánime, empresarios, trabajadores, y a mí me toca votar en representación del Estado, pues del Ejecutivo por delegación como ministra de Trabajo, para reformar el artículo 216. ¿Por qué? Por lo siguiente: de los datos estadísticos que constan en el Ministerio de Trabajo y que todos los datos son públicos, es decir, pueden ser evaluados, verificados, certificados, confirmados por cualquier persona que quiera conocer la vida laboral en el Ecuador, menos del 4% en el Ecuador gozan de la jubilación patronal. Esta jubilación, que en el artículo 216 tiene otra denominación, jubilación del empleador, pero que es conocida como jubilación patronal, nos ha llevado por parte de los empleadores a que esta jubilación, que tiene la carga exclusiva de pago hasta que las personas cumplan de acuerdo a decisiones de la ex Corte Suprema y ratificada actualmente por la Corte Nacional, cuando cumplen más de 80 años. Es decir, una persona que se jubila a los 65 años o 70 años de edad, que llega a los 25 o 28 años de edad en empresa privada, el empleador está obligado legalmente a seguir aportando, más allá de la aportación que recibe por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a este aporte de jubilación patronal hasta que cumpla más de 80 años, 83 años. Se la puede también pagar con un solo pago, en lo que se denomina un pago global, un solo pago. Sin embargo, el pago global que se le da al trabajador, a veces en sede judicial, es cuestionado. Es decir, siempre tenemos problemas de orden legal. Pero bien, para los empleadores resulta indudablemente un problema de orden económico. ¿Y cuál es el camino que ha usado el empleador para desvincularse de este pago por largo tiempo? Desvinculan a los empleados cuando cumplen 18, 19 años. Mire, ¿en dónde se vio la desvinculación masiva para aquellas personas que tenían 17, 18 y 19 años? Y ahí están los datos, ahí está la página del Ministerio del Trabajo. Se dio en el año 2020, en la época de la pandemia. Los mayores desvinculados fueron las personas que tenían más de 15 años. Perfecto, entendemos entonces a los empleadores, y quiero decirle algo: la jubilación del empleador, conocida en el Ecuador como jubilación patronal, tuvo también una época de vigencia en Colombia y en Perú, y fue derogada. Los únicos que nos hemos quedado en América del Sur y en el mundo con doble jubilación somos aquí los ecuatorianos. Se quejan los trabajadores que los desvinculan, se quejan las centrales sindicales que los desvinculan. Y lo más grave, que es lo que yo he venido observando, cuando se desvincula a una persona que ha cumplido de manera permanente su trabajo hasta esta edad, hasta los 19 años, dejémoslo hasta los 19 años, ha cumplido pues por encima de los 40 y 50 años de edad, y resulta muy, muy lamentable a veces andar buscando trabajo a esta edad, porque la respuesta es que ya es una persona mayor. Igual sucede con los jóvenes. El presidente Daniel Noboa entendió a los jóvenes y dijo: la única forma para que los jóvenes les den empleo, no busquen empleo y no se les diga que no tienen experiencia, es darle incentivos tributarios a las empresas, de los cuales han gozado, y nosotros tenemos ya los resultados de los goces económicos y de los incentivos tributarios que ya se encuentran también en el sistema de rentas internas, y fueron ya digamos, el sistema de rentas internas ya los consolidó en el mes de abril de este año. Entonces, en estos escenarios, salen antes de cumplir los 20 años, salen antes de cumplir los 19 años, no encuentran empleo, y los empleadores nos dicen además: a ver, nosotros gastamos en la capacitación, ¿no?, de los trabajadores. Lamentablemente, sostener hasta los 83 años o con el pago del Fondo Global resulta siempre un problema para nosotros. Entonces, a ver, señores del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, yo como ministra de Trabajo les propongo lo siguiente: estudiemos los casos, porque ahí están los resultados. Menos del 4%, es decir, de cada 100
trabajadores. Solo 4 trabajadores gozan de la jubilación patronal, como es conocida en el Ecuador. ¿Qué pasó con el 96? Forman parte de esa gran lista de desocupados en el Ecuador. Yo me atrevería a decir que sí, que un gran número gozan de esa lista. Pero entonces busquemos la forma. Finalmente, el Consejo resolvió lo siguiente. En todo este mes de mayo van a hacer el análisis tanto de las cámaras, de los empleadores, de manera aparte. Ellos van a analizar con una propuesta y los trabajadores van a analizar con las centrales sindicales, con las organizaciones, con los sindicatos, con los comités de empresa, todos ellos. A partir del 1 de junio vamos a establecer las mesas técnicas y vamos a tener un periodo de 90 días, junio, julio y agosto. Al finalizar el mes de agosto tendremos ya la propuesta, pero vamos a necesitar siempre la concurrencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como la Corte Constitucional nos pidió que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos ayudara a elaborar la ley de la jubilación especial patronal para el sector de los cementeros, a fin de que ellos, como sector técnico, pudiesen elaborar el informe actuarial. Y nosotros lo hicimos. Ya esa ley se encuentra, ese proyecto de ley que se lo trabajó con la Presidencia de la República, con el IES y con el Ministerio de Trabajo, ya fue presentado el año pasado cumpliendo la sentencia de la Corte. Entonces, yo como ministra de Trabajo le tengo que solicitar al IES que me envíe a las mesas técnicas a las personas especializadas para que nos digan cuál puede ser el sustento económico de aporte por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores, que indudablemente va a ser porcentual, así como existe porcentualmente los aportes para la jubilación que se va acumulando ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, este es un ahorro prácticamente que puede sostenerse en el tiempo para que el trabajador lo reciba. Pero yo quiero ahora técnicamente... Incluso, ministra, si me permite, sí, este fondo de ahorro ya no se perdería. Llega a los 18 años, jubilación patronal, afuera, liquidación, desahucio y hasta luego. Este fondo pudiera permitirle, si se cambia de empresa, a llevar eso que ha acumulado con el aporte, el momento que se decida qué porcentaje del empleador y del trabajador. Claro, diríamos así, se lo lleva ya. Técnicamente diríamos, se traslada al siguiente empleador. Por eso es que yo he propuesto por ahora la conformación de un fideicomiso que tiene que hacerse en una institución del sector público, y he propuesto el fideicomiso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no es una propuesta terminada, acabada, rajatabla, no. Mire, cuando uno se sienta a conversar, el diálogo es el mejor camino para poder llegar a decisiones que sean buenas, pero hay un hecho técnicamente hablando. Si yo hago la pregunta, el artículo 216 ha sido un artículo en el Código de Trabajo cuyo resultado como norma, como texto, ha sido o es eficaz, la respuesta es que no. Entonces, cuando yo estoy frente a una disposición normativa que no resulta eficaz, el derecho que en algún momento se plasmó en esta decisión no está siendo tampoco eficaz. Entonces, hagamos de las normas vivas, como dice la Corte Constitucional, que se puedan acceder a ellas. ¿Por qué? Porque son eficaces, cumplen con la disposición por la cual fueron creadas, Entonces, al no tener una norma que a mí técnicamente me resulte eficaz, tenemos que ver qué hacer para que la norma resulte eficaz. ¿Por qué la norma no ha sido eficaz? Porque todo el valor económico de sustento de estos valores corresponden exclusivamente a los empleadores. Y acá está el resultado. Los trabajadores no cumplen, no llegan a pasar los 20 años. Cuando pasan a los 20 años y no cumplen los 25 años, hay una disposición en el artículo 188, me parece que es el párrafo 5º o 6º, que dice lo siguiente: solo tiene acceso a la jubilación patronal bajo el requisito del despido intempestivo, pero tiene que ir a juicio, tiene que ir a sede judicial, y eso es un largo camino que a veces dura de 3 a 5 años para poder probar que fue despedido intempestivamente cuando pasó la barrera de los 20 años.
Señora ministra, en consecuencia, ¿hay un buen ambiente como para aportar y lograr superar esto que es una carga a la jubilación patronal y buscar una nueva fórmula que pudiera ser este fondo? Sí, yo creo que el camino está expedito. Decía el otro día en una conversación, los malos se reúnen para la maldad. Acá nos vamos a reunir para hacer lo correcto, para hacer lo que corresponde. Estamos conscientes de que es una carga y que los empleadores a veces no quieren desvincularse, pero lo tienen que hacer porque las cargas económicas son a largo tiempo. Además, la misma Corte Suprema dio el valor jurídico de que en el Ecuador tenemos doble jubilación y esto no se lo ha cambiado. Esto sucede desde el siglo pasado en sendas sentencias de la Corte Suprema. Entonces lo que tenemos es que irnos adecuando para que la norma, vuelvo a repetir, sea una norma eficaz y pueda cumplir el objetivo para el cual fue creada. ¿Que se puede cambiar la denominación? Sí, porque los artículos tienen denominaciones y las denominaciones en el mundo técnico jurídico se consideran denominaciones literarias. Entonces, usted dice el artículo que se titula despido intempestivo. Esa denominación de despido intempestivo es una denominación literaria. Muy bien. El 216, artículo 216, que se llama jubilación del empleador. Muy bien, eso es una denominación literaria. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí, podemos cambiar la denominación. Puede ser una jubilación, digamos, empleador, trabajador. Ahí podemos ir buscando. Pero lo importante, vuelvo a repetir, nunca antes el Consejo Nacional de Empleos y Salarios, primero, había tratado este tema. Nunca antes. Y segundo, es una resolución de manera unánime. Creo que ha funcionado que el Consejo Nacional de Empleos y Salarios se reúna cada 60 días. Esa nueva mecánica que se institucionalizó con este Ministerio de Trabajo bajo mi cargo está dando frutos. Y aquí está, vamos a reunirnos, vamos a presentarle a la Asamblea Nacional una propuesta que irá en consenso. Yo estoy muy convencida que va a ser una propuesta para beneficio de todos. Señora ministra, en estos diálogos se está construyendo no solo esta reforma, sino también una reforma laboral que permita facilitar, dar luces a nuevas formas de contratación. Y si son 90 días luego de las mesas técnicas, a fines de agosto pudiera estar una reforma laboral, no solo con este tema, sino con otras formas de contratación. Sí, desde el año pasado ya las mesas técnicas en el seno del legislativo comenzaron a funcionar para el nuevo Código del Trabajo. Yo no había anunciado esto porque a veces cuando uno anuncia noticias de esta naturaleza se concentran las noticias en estos temas. Pero en el legislativo, en la Comisión de lo Laboral y Social, nosotros ya inauguramos las mesas técnicas para ir a la consecución de un nuevo Código del Trabajo. Y hemos ido avanzando. Las mesas técnicas están conformadas por representantes de trabajadores, de empleados, los legisladores de la mesa, de la Comisión de lo Laboral y Social y también el Ministerio del Trabajo. Y yo siempre he insistido con la participación de la OIT, que tiene una vasta experiencia en elaboraciones de nuevos códigos del trabajo. Y he conversado con ministros del trabajo de la región, con el ministro de Trabajo del Perú, con la ministra de Trabajo de Paraguay, con el ministro de Trabajo de Guyana, con la ministra de Trabajo de Guatemala y otros ministros. Nosotros nos reunimos en el mes de enero, 48 ministros del trabajo. Ahora nos reunimos en el mes de marzo, en Perú también varios ministros. Y todas estas reuniones, todas, y esto es lo importante que yo destaco, han tenido la presencia del director de la Organización Internacional del Trabajo, del doctor Gilbert, que es el que nos sigue respecto a los debates y discusiones que nosotros hacemos, y colaboran los equipos técnicos, de tal manera que tenemos el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, porque ¿quién mejor que ellos para decirnos toda la normativa actualizada a nivel internacional, sobre todo en relación a los convenios internacionales? Ahora, en el mes de junio, el próximo mes de junio, será la reunión 113 en Ginebra. El Ecuador no ha participado desde hace muchísimos años en la convención de la OIT.
y nosotros hemos ya podido cancelar algunos años que estábamos pendientes de pago. No era mucho el valor, pero nos acredita para podernos sentar y poder debatir. Esto es una buena noticia, porque ahora el Ecuador ya entra en el contexto internacional. Así que en esta semana, justo en esta semana, se van a acreditar a los representantes de los empleadores y a los representantes de los trabajadores para que puedan asistir como delegación oficial acreditados por el Ministerio del Trabajo a la 113ª conferencia de la OIT. Ministra, y si el escenario es la Asamblea Nacional para este nuevo Código del Trabajo, ¿se aspira a que este año pudiera aprobarse el nuevo código? Yo creo que sí. Y mi mayor aspiración como ministra de Trabajo es que sea un solo código donde se encuentren amparados los trabajadores también del sector público y los trabajadores del sector privado. Es decir, todos los trabajadores, todos los que realizan cualquier actividad de cualquier naturaleza deben estar amparados en un solo código. Mire lo que ha sucedido con la LOCE, que está en vigencia desde el año 2010. Entonces, yo sí creo que el escenario es importante y también lo principal que se debe incluir en el nuevo Código del Trabajo son las nuevas modalidades contractuales. Estas nuevas modalidades contractuales deben gozar siempre de todos los beneficios laborales de los cuales depende obligatoriamente el trabajador para hablar de tutela laboral y hablar del cumplimiento de los convenios suscritos como Estado ante la Organización Internacional del Trabajo. A nosotros como Estado nos falta aún ratificar un convenio muy importante de la OIT. Yo he iniciado ya toda la fase para la ratificación de este convenio, que es el convenio de la jornada parcial laboral, que en Ecuador la forma de ratificar este tipo de convenios ahora es muy larga. Tenemos que cumplir ciertos escenarios. Antes era más viable, más fácil, factor tiempo, se lo hacía en el legislativo. Solo hay un tipo de convenios internacionales que no requieren pasar esta fase. En algún momento la pasarán, pero entran en vigencia cuando ya son aprobados y el Estado suscribe a nivel internacional el convenio. Son los convenios de derechos humanos. Pero los convenios suscritos ante la OIT, ratificados ante la OIT, para que entren en vigencia en el Ecuador, requieren una fase muy larga, incluso de aprobación ante la Corte Constitucional. Entonces, yo como ministra de Trabajo me he empeñado a que estos convenios internacionales pasen esta fase para poder rendir también el informe de cuentas ante la Organización Internacional del Trabajo. Y no me extrañaría que la OIT se encuentre elaborando otro tipo de convenios para poder tutelar las nuevas modalidades de trabajo que se dan por la imposición del mercado y sobre todo con la imposición de la inteligencia artificial. Señora ministra, a propósito de lo que usted señalaba, esto de crear un código que cobije a todos los trabajadores, que haya igualdad de derechos, porque penosamente en el Ecuador, en esta legislación dispersa, hemos visto la casuística, el caso de sectores privilegiados, en el sector de trabajadores, en empresas del sector público, en el sector eléctrico, petrolero, telecomunicaciones. ¿Esto pudiera llenar eso? Sí. Y le quiero comentar algo. En este momento, el Ministerio de Energías y Minas, a través de los abogados especializados en negociación de contratos colectivos, se encuentran negociando el nuevo contrato colectivo entre el Comité de Empresa de Trabajadores Petroleros y el Ministerio. Esto es un gran avance, porque allí yo como ministra de Trabajo identifiqué una modalidad que tenían en el contrato colectivo respecto a horas extra. Yo he hablado con la sinceridad que me caracteriza, a veces puedo caer mal, pero siempre digo, yo no soy candidata a mi simpatía, pero soy candidata a hacer bien mi trabajo. Entonces les dije, mire, aquí hay un valor que el Estado lo ha pagado, es muy alto. Yo creo que podemos reconsiderar este artículo y aquí habría un ahorro para poder ampliar la base laboral y que otras personas ingresen a trabajar. Yo les he dado los cálculos y ellos están conscientes de lo que la ministra de Trabajo les ha dicho. Es más, yo he calculado otra posibilidad para laborar allí
porque conozco de la pobreza, todo el Ecuador conoce de la pobreza y de la marginalidad que se le ha dado en materia laboral en la provincia de Esmeralda a los pobladores de Esmeraldas y también a las provincias también del Oriente. Y aquí en el Oriente hay una particularidad, hay una ley de empleabilidad con un porcentaje muy alto para las personas que trabajan en el Oriente. Entonces hay que ver todo el contexto cuando uno negocia un contrato colectivo y aperturar más espacios laborales para quien lo requieren. Tienen todo el derecho a trabajar. El derecho al trabajo no puede ser un privilegio. Tiene que ser un derecho posible, tiene que ser lo que yo acababa de decir hace minutos atrás, una norma viva, porque si no la norma no es eficaz, se convierte en ineficaz. Entonces, hay espacios laborales que se pueden seguir aperturando. De igual manera, yo me siento muy satisfecha, porque después de todo lo que ha sucedido y ha quedado develado con la contratación colectiva en el sector público, está regulada. Todos los contratos colectivos que se han suscrito hasta la semana pasada en el sector público gozan de los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto es un buen síntoma. Primero, como dice la Corte Constitucional, cuando se tiene dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, se goza de los valores económicos que van a sustentar los derechos económicos de los trabajadores. Por tanto, se encuentran garantizados. Hay que cumplir también con la sentencia de la Corte Constitucional y hay que cumplir con la ley de las finanzas públicas. Me siento muy honrada de esto, porque después de todas las explosiones que se dieron a través de las noticias, y yo recibí todos los flechazos, recibí todos los insultos habidos y por haber, pero así tenemos que acostumbrarnos los ministros. Yo vuelvo a repetir, no soy candidata a ministra mi simpatía, soy candidata a hacer bien mi trabajo y ahí están los resultados. El último contrato colectivo que se suscribió y que tuvimos la participación de la ministra del Ministerio de Educación es el contrato colectivo de todos los trabajadores. Mire usted, de los trabajadores de educación. Y como ellos le dijeron al presidente el día que le dieron las gracias, porque pasaron más de 8 años sin que se lo pudiera suscribir. Este es el sector más pobre del Ecuador, porque ellos dijeron, somos pobres y es el sector más pobre, porque somos los obreros, los que hacemos la parte de la limpieza, como ellos dijeron, somos los conserjes. Entonces yo me siento muy satisfecha, porque pude evidenciar lo que nunca más debe pasar en el Ecuador. Todo financiado, porque parte de la demagogia en la Asamblea es aprobar leyes. Todo está financiado, está financiado, no, y el Ministerio de Trabajo cometió errores en administraciones anteriores y se las están recomponiendo. Hoy el Ministerio del Trabajo recibe en una senda mesa técnica solicitud de comité de empresa para sentarnos a revisar los acuerdos ministeriales y poder incorporar un plazo también en el famoso acuerdo ministerial 80 que yo lo suscribí, que hace relación a los contratos colectivos, dar un plazo también para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda emitir el respectivo dictamen. Señora ministra, quisiera trasladar una pregunta antes de concluir este diálogo, agradecerle siempre por responder a las inquietudes. Nos escribe un ciudadano que dice que las personas que se jubilaron, tienen la jubilación patronal hace 10 años o algo menos, ¿continuarán con su jubilación patronal? ¿Eso es un derecho adquirido? Sí, por supuesto, es un derecho adquirido y la pretensión con la reforma del artículo 216 es que sea ahora sí un derecho adquirido posible, vigente y progresivo. Señora ministra, y un tema final. Usted tuvo la valentía de presentar una demanda penal contra el expresidente prófugo de la justicia por haber invocado al mundo el que contra el país, contra su patria, juicio por traición a la patria. ¿En qué estado está? Estoy dentro de los primeros 12 meses de apertura de la indagación previa. Yo tengo todavía otros meses más hasta que la indagación previa se cierre. Estamos con el abogado que me patrocina en esta
causa muy justa la causa. Estamos en la fase de seguir recopilando más documentos que en esta primera fase de indagación se llaman elementos de convicción y que en la siguiente fase, que es la fase de instrucción, comienzan a tener cuerpo y ya se llaman en el momento de la instrucción para que llegue el momento de la apertura al llamamiento a juicio pruebas. Entonces me encuentro en esta segunda fase. Yo no he dejado de trabajar en las metas que me he propuesto, así que vamos a seguir trabajando en aquello. Yo creo que al sujeto en esta fase, que ya es un sujeto investigado, la situación de él, incluso de su estadía en Bélgica, se le pone complicada respecto a los resultados obtenidos en estos últimos días en elecciones populares, y él sabe a lo que yo me refiero. Tiene que ver con las elecciones en Bélgica. Sí, él sabe a lo que yo me refiero, y a veces cuando por ahí me sigue diciendo los mamotretos de insultos, que es la única forma y vía que él utiliza, ahora utiliza unas frases mías, como por ejemplo aquella de que el que insulta es porque hace proyección, le endosa a otro lo que uno es él, y él me endosa a mí lo que es él, y le endosa a otros lo que es él. Eso se llama proyección psicológica. Bien, muchas gracias a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, por atender a la revista de Opinión y Democracia. Como siempre, muchas gracias. Gracias a usted y a las órdenes siempre. Muy amable. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Cadena, pausa, y luego volvemos para hablar un tema de interés, tema de salud. ¿Qué pasa con la fiebre amarilla y tosferina? Con un investigador y catedrático de la San Francisco, doctor Enrique Terán. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La comunidad educativa es una de las prioridades para el gobierno del Nuevo Ecuador. Trabajamos en la seguridad de nuestros estudiantes para que puedan asistir a clases con total